Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Creo yo que este tema que vamos a tratar podría llamarle algo así como que es el problema, el eje del problema de todo lo que está sucediendo lamentablemente dentro de muchas de las iglesias, ¿no? Cristianas. Vamos a tratar el tema de la metafísica. Seguramente que muchos de los que están aquí ya saben lo que es la metafísica. Algunos quizás tengan un poco más de profundidad en cuanto al tema, ¿no? La idea, por supuesto, no va a ser tratar con mucha exhaustividad todo lo que es la metafísica, porque hay mucho realmente para tratar. Lo vamos a hacer algo práctico y también para tratar de encontrar, por supuesto, como quien diría, una solución para todos aquellos que muchas veces se encuentran en estos lugares y no saben el por qué están practicando algunas actividades dentro de la congregación que no están relacionados con lo que son las Sagradas Escrituras, ¿no? Hermanos queridos, los que están aquí en TikTok, les doy la bienvenida a todos ustedes. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, permítame saludarle un poquitito a las personas que están uniendo. Oscar Cruz, bienvenido, gracias por estar en vivo. También tenemos a Ezequiel, a la hermana Elsa, el hermano JF, hermano Tim, Sami, bueno, no sé, yo, Bauti, Lucio, Espejo, Leonardo Perugui, Catalina Flore, un tal User, Ronnie Soria, ¿qué tal? Mucho gusto, mi estimado amigo, mi amigo y mi hermano Ronnie Soria también está aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que en este tiempo que vamos a estar meditando sobre la palabra pueda salir bastante bendecido, ¿no? Mi hermana querida Deidi, qué gusto verla acá, mi hermana. Muchas gracias realmente por su apoyo. Realmente yo no pensaba hacer este tipo de trabajo, si bien como para que me conozcan un poco, hace bastante ya que estoy trabajando, ¿no?, con el tema de las redes sociales y todo esto. Pero hacer en vivo es algo totalmente diferente. Por ahí uno cuando trabaja o hace videos de algunos estudios bíblicos, ya tiene como quien diría un libreto o algo bien programado y tiene un poco más de tranquilidad, ¿no? Oscar Cruz, ¿qué tal? Dios me lo bendiga. Hermano Juan, hermana Deidi, Marce, también del sur. Así que bueno, mi hermano querido, vamos a comenzar dentro de un momento en vivo. Orión Indumentaria, bienvenido. Sean dada al Señor la gloria por siempre. El tema que vamos a tratar, hermano querido, espero realmente en el Señor que todos salgamos edificados y bendecidos, ¿no? Vamos a hacer entonces una oración para dar comienzo. Sé que hay algunos hermanos que quieren también conectarse, pero lamentablemente, como les digo, para mí es un poquito medio complicado poder entender toda la tecnología. Ya me voy a empezar a amigar un poco mejor y seguro que vamos a poder hacer todo, ¿no? Bien, hermanos queridos, vamos a empezar entonces con este estudio. Espero realmente, como les digo, en el Señor, que todos podamos salir beneficiados. Por supuesto, hermanos, si ustedes tienen preguntas o comentarios, por el momento a mí la plataforma de TikTok no me está permitiendo poder invitar a algunas personas como para que hagan alguna opinión en vivo. Todavía me falta hacer unos cuantos en vivo como para que TikTok me habilite esa opción. Y bueno, Dios mediante, y si el Señor así lo quiere, vamos a seguir con todo esto live y ya voy a poder invitar. Mientras tanto, ustedes, hermanos, me pueden colaborar dándole tap a la pantalla, compartiendo todos estos trabajos que estamos haciendo. Y bueno, pueden comentar aquí mientras escriben, ¿no?, en la parte de acá de abajo. Oremos, hermanos queridos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta noche
nos des paz a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que de esa manera podamos estar bien receptibles, Señor, a lo que tú tienes para decirnos. Señor, queremos dejar toda nuestra ansiedad y nuestra carga en nuestras manos, en tus manos, Señor. Queremos estar libres para poder comprender todo esto. Oramos, Señor, para que tú puedas quitar todo tipo de estorbo que quizás esté pasando en este tiempo. Oramos también, Señor, por los hermanos que se están agregando, por aquellos que están apoyando de alguna forma todo este ministerio, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú estés bendiciendo grandemente a cada uno de ellos y nos ayudes, Señor, a entender este tema. Queremos dejar todas estas cosas en tus manos, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hermanos queridos, denle tap a la pantalla, hermanos queridos, compartan con todo esto. A ver, permítanme un segundito. Voy a invitar acá gente en Facebook. Y así hay algunos que también estudio es justamente y seréis como dioses, ¿no? ¿Y por qué hacemos mención a este título de y seréis como dioses? Bueno, hermano, sabemos perfectamente bien qué es lo que sucedió allá en el huerto del Edén, ¿no? El engaño de la cerveza, la serpiente antigua. Hola, mi hermana Lady, bendiciones. No se oye, me están diciendo, por favor, a ver, me confirman acá en TikTok si se está escuchando bien, por favor. En Facebook me dicen que no se está escuchando. A ver, mi hermano querido, me confirman, por favor, en TikTok si es que se está oyendo lo que digo. En Facebook se está escuchando, hermana querida, confírmeme, por favor. La hermana Lady de Colombia me dice que no se oye. A ver, a ver. Hola, hola, hola. Por favor, me confirma. En TikTok me dicen que se escucha perfectamente bien. Por favor, en Facebook, hermanos queridos, confírmeme, hermana María. Se escucha perfectamente bien, me dice la hermana María Contreras. Gracias, muchas gracias, mi hermano querido. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a continuar. Como le estaba diciendo, ¿por qué el título que le hemos puesto justamente a este estudio de y seréis como dioses, ¿no? Ustedes saben perfectamente bien cuál fue el engaño de la serpiente antigua ya en el huerto del Edén, ¿no? Engañó a Eva y le sedujo, ¿no? Con esta palabra, y seréis como dioses. Bueno, la metafísica, hermano querido, es justamente esa mentira antigua del Edén. Vamos a ver en el transcurso de este estudio por qué estamos hablando de esta forma, ¿no? Pero definamos primeramente qué es la metafísica. ¿Mm? Bueno, la metafísica, hermano querido, es sencillamente lo siguiente. Significa algo así como meta, más allá de la física, o más allá de lo natural. Compréndase la palabra física como natural. O sea, esto está hablando de que va más allá de lo natural o de la física. Así que, bueno, mi hermano, una pequeña definición de lo que es la metafísica, y vamos a ir desglosando de a poco, y usted va a ver cómo esto se ha infiltrado dentro de de algunas congregaciones cristianas, no más precisamente en lo que vendrían a ser los movimientos carismáticos. Muchos de ellos, lamentablemente, están contaminados con todo esto. Y a veces, hermano querido, nosotros mismos hemos estado contaminados con todas estas cosas, ¿no? Antes de esto, quiero hacer una aclaración. Con el hermano Wilmer, que muchos de acá lo están conociendo, el hermano Wilmer, hemos pensado lo siguiente, ¿no? Y decíamos,
La apologética de la fe, que es la defensa del Evangelio, que es lo que nuestro Señor Jesucristo también nos manda a hacer a nosotros, aunque parezca hoy en día lamentablemente está muy como por debajo la apologética, es como que es muy confrontativo, es como que daña susceptibilidades, ¿no? Pero en realidad, hermanos queridos, ustedes se ponen a analizar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es apologética de la fe. Es necesario y más todavía en estos tiempos. Y a la misma vez, tiene que ir de la mano de lo que es el evangelismo, el evangelio. Tanto la apologética como el hacer evangelismo, llevar la palabra de Dios a los perdidos, prácticamente como que están en dos extremos diferentes, ¿no? La apologética por acá y por otro lado lo que es el evangelismo. Pero es una paralela que va a la par. No se tocan nunca, pero van a la par. Bueno, así es como es la apologética de la fe y lo que es el evangelismo. Hoy aquí vamos a hacer lo que es la apologética de la fe. Y vamos a demostrar con la Biblia, con la historia, con informe, qué es esto de la metafísica. Pero antes yo quiero leerle unos textos bíblicos para que ustedes vean, hermanos queridos, realmente que la Biblia nos manda a nosotros que hagamos este tipo de trabajo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice lo siguiente, ¿no? Recuérdale estos, requiriéndole delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, antes lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita, presta atención, ¿no? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya ha sucedido. Trastornan la fe. Preste atención a esto, hermano querido, tremendo. Trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo uno para honra y otro para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, este vaso será vaso para honra, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Hermano querido, saltando al versículo 24, dice, mas el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso, para con todos apto para enseñar, sufrido. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos queridos? La apologética de la fe, que es lo que vamos a realizar hoy, no se trata de estar confrontando y amenazando o lastimando quizás a la persona que tenga una postura totalmente diferente. Más bien se trata de un diálogo con esta persona, ¿no? Y la metafísica se ha ingresado dentro de las congregaciones, lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Me voy a apoyar para este estudio un blog apologético de un hermano que lleva por nombre Mario Olcese Sanguinetti. Es un peruano apologeta que justamente él estuvo, como quien diría, muy preparado para ver justamente todo este tipo de tema, ¿no? Él dice lo siguiente en este escrito. Lo que en adelante voy a expresar está sucediendo desde hace unos 30 años. Me sentí motivado a hacerlo al ver, aparte de predicaciones de algunos líderes cristianos reconocidos en el ámbito americano, en donde enseñaban principios metafísicos con ropaje cristiano, sacando textos bíblicos
de su contexto y violando de manera absurda los principios hermenéuticos que guían la interpretación de lo mismo. Ahora, ¿a qué se refiere esto el escritor? Que él tenía un celo, así como muchos de nosotros llegamos a tener ese celo, y queremos justamente advertir a otras personas que quizás estén en un lugar totalmente errado, ¿no? La metafísica, hermano querido, sencillamente se entiende como la capacidad de crear o atraer lo que uno quiere mediante el poder de la mente. Vaya prestando atención a esto, ¿no? La palabra metafísica deriva del griego, que significa más allá de la naturaleza o más allá de la física. Y esto es lo que muchas veces nosotros comenzamos a ver en algunos lugares, cuando, por ejemplo, enseñan a decir, tú tienes que declarar, tú tienes que comenzar a arrebatar, tú tienes que creer y repetir muchas veces lo mismo para que eso suceda. Es como decir, tú tienes que crear esto aquí en la mente, en tu mente, luego de repetirlo, creerlo, lo vas a plasmar o lo vas a vislumbrar y luego lo vas a proyectar y eso se va a hacer realidad. Eso es, en sencilla palabra, es la metafísica. Y eso lamentablemente es que está en muchos lugares llamados cristianos, ¿no? Por ejemplo, hermano querido, también tenemos nosotros lo que es el mentalismo, ¿no? El mentalismo, por ejemplo, dice que es el principio metafísico según el cual el ser humano con solo pensar puede crear. Es decir, imagino, pienso algo, sueño y eso se debe materializar. Lo anterior se refiere a lo que sea usted, o sea, puede pensar lo que sea, desear lo que sea, soñar lo que sea, y eso te tiene que hacer realidad. Ese es el pensamiento metafísico, el pensamiento positivo, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, hoy, ayer y hoy me compartieron varios videos donde, por ejemplo, habían algunos pseudo pastores que comenzaban a profetizar. En este caso, por ejemplo, había un cantante de nombre Julio Melgar, ya él falleció, por supuesto, hace unos años atrás, tenía una enfermedad terminal. Lo que conocen el caso de Julio Melgar, ustedes van a ver cómo prácticamente han lucrado, ¿no? Han lucrado con su persona, han lucrado con su enfermedad. El pobre hermano, porque no voy a decir que no era un hermano, Julio Melgar, él se entregó prácticamente a que estas personas que están sumergidas en este tipo de falsa enseñanza de la metafísica cristiana, se entregó prácticamente a que ellos estén haciendo como un show, ¿no? Y como hemos visto hace un momento, la metafísica dice, tú tienes que imaginarte que esto va a suceder de esta manera. Por eso, estas personas dicen, yo declaro, en este caso, sanidad sobre tal persona. Y lo repiten una y otra y otra y otra vez porque piensan que de esa manera es como va a suceder el milagro, ¿no? Pero, hermano querido, todo eso está muy ligado a lo que es la brujería, el esoterismo. Lamentablemente, esas son las raíces de todo eso. ¿Y por qué decimos nosotros el título y seréis como dioses? Porque cuando la persona comienza justamente a decir yo declaro, yo ordeno, había una pseudo profeta que cuando estaba Julio Melgar en ese estado tan crítico de salud, comenzó a decir no aceptaremos un no por respuesta. Ustedes se imaginan, hermano querido, justamente ese tipo de actitud de hablar de esa forma a nuestro Dios y Padre Celestial. No, mi hermano. ¿Quiénes somos nosotros para decir no acepto un no por respuesta? ¿Por qué piensan así estas personas? Porque ellos aseguran que el poder está en su boca. Este es otro punto también de la metafísica. El poder está en su boca. Por lo tanto, lo que ellos piensan, se imaginan,
luego lo dicen y ahí está el poder de sanación. Eso es metafísica. Lamentablemente, por supuesto que Julio Melgar, tanto profeta, tanto lo profetizaron, no se sanó, terminó partiendo con el Señor. eh, y todo esto han quedado, por supuesto que han quedado totalmente humillados, ¿no? Humillados porque lamentablemente no se cumplió y no se iba a cumplir, no se iba a cumplir justamente eso porque, bueno, son falsos maestros, estaban lucrando, hermanos queridos, ¿no? Veamos un poquito acá que continúa diciendo este escrito y él dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ver lo que es una explicación de lo que es la metafísica y sus principios o pilares fundamentales. Dice el escritor lo siguiente, mis pretensiones en los siguientes párrafos no es dar una cátedra sobre metafísica, sino exponer en forma breve lo que ésta dice y para después comparar. Antes de iniciar, quiero decir que la metafísica tiene alrededor de 300 años. Bueno, eso es el estudio de información que él tiene, ¿no? Pero en realidad, cuando usted va a estudiar más profundamente, la metafísica tiene muchísimo años más atrás. Pero esta parte de la rama de la metafísica, pues son varias ramas, es la que se ha infiltrado en la iglesia. Y aproximadamente 300 años, más o menos vamos a hablar algo así como el año 1700, cuando comenzó justamente lo que es el movimiento pentecostal carismático, más o menos por esa época comenzó también a infiltrarse este tipo de enseñanza, ¿no? La metafísica, hermano querido, es una filosofía de carácter esotérico. Si alguna vez hemos pensado, hermano querido, que con solo repetir muchas veces, no estoy enfermo, Señor, y reprendo y cancelo palabra y arrebato y no sé cuántas cosas más dicen, hermano querido, todo eso era esoterismo, todo eso era metafísica. Si hemos practicado eso, es mejor que nos arrepintamos, pidamos perdón al Señor y seguramente que el Señor nos va a perdonar, ¿no? ¿Qué más dice todo esto, hermano querido? Veamos, el hombre, mire este título, ¿no? El hombre eh, sin Dios, perdón, el hombre en sí es un Dios. Ese es el pensamiento que tiene la metafísica. El hombre en sí es un Dios con la misma capacidad creadora de Dios. Y esto es lo que enseña esta rama de la metafísica. ¿Por qué? Porque la persona, cuando no acepta un no por respuesta de parte de Dios, cuando la persona dice varias veces, no estoy enfermo en el nombre del Señor Jesucristo, cancelo toda enfermedad, reprendo, etcétera, etcétera, se está creyendo Dios y no está dependiendo de Dios. Esto, hermano querido, lo independiza prácticamente, lo hace una persona autosuficiente y no depende de Dios. Por eso es algo totalmente antibíblico, es anticristiano todo esto, ¿no? El hombre en sí es un Dios con la misma capacidad creadora de Dios. ¿Mm? Dice así, esto es el pensamiento metafísico, ¿no? El hombre debe ir escalando o descendiendo posiciones en el mundo espiritual, de acuerdo al comportamiento aquí en la tierra. Para esto cuenta, según la metafísica, con la posibilidad de reencarnar para así ir en el proceso durante toda la eternidad. ¿Mm? Y esto, por ejemplo, podemos ver nosotros mucha práctica en lo que es la parte de la India, por ejemplo, ¿no? Donde incluso tienen templos que veneran a los ratones como Dios, en el África, a los animales. Muchas veces dice que esa reencarnación, ese ciclo de reencarnación, bueno, depende de cómo se han comportado, es justamente que ellos van a reencarnar, no sé, en algún animal un poco mejor que una cucaracha, quizá, no sé, como quiere decir algo, ¿no? ¿Qué más? Ese es el pensamiento metafísico, ¿no? ¿Qué más dice todo esto?
Existen fórmulas, según dice la metafísica, para cambiar la realidad. ¿Qué usa la metafísica para, según ellos, utilizar la capacidad creadora que hay en el ser humano y cambiar la realidad? Ahí está. Ellos pretenden cambiar la realidad. ¿Mm? La realidad. ¿Y cómo lo van a cambiar? Bueno, con la mente, con el poder de la boca. Ustedes se acuerdan, hay varios, pero hay uno, un pseudo pastor muy conocido, Cash, ya saben cuál es el apellido, él justamente dice algo así, ¿no? En mi boca está el poder. ¿Mm? Y se agarran de algunos textos bíblicos. Eso es metafísica también, hermanos queridos. Miren, yo recuerdo, como antes de continuar el estudio, antes que se me olvide, yo recuerdo una ocasión cuando estaba en una iglesia, no donde estoy ahora, estaba en otro lugar, y bueno, estaba un poco engripado, me acuerdo. Y me acerqué a la parte donde está el buffet y le pedí un vaso de agua para tomarme justamente una pequeña pastilla que era como para sentirme un poco mejor. Me acerqué a la hermana que estaba en ese momento ahí y le pedí un vaso de agua. Y bueno, cuando vio que saqué una pastilla para sentirme un poco mejor, porque estaba con un poco de fiebre y qué sé yo, me dice la hermana, ¿qué está haciendo, hermana? Me dice la hermana, ¿viste? ¿Qué está haciendo, hermano? Me dice. Nada, estoy por tomar una pastilla. Cancelo esa palabra en el nombre del Señor Jesús. El cristiano no puede estar enfermo. ¿Escuchó eso alguna vez? Bueno, eso es parte de la metafísica. Porque en teoría, un hijo de Dios no puede estar enfermo. En teoría, un hijo de Dios no puede ser pobre. Todo eso, hermanos queridos, abarca lo que es justamente la metafísica. Veamos, hermanos queridos, cuál es esa fórmula que ellos dicen que pueden cambiar la realidad. Por ejemplo, si vos te crees que estás enfermo, como lo estaba diciendo yo, entonces mi palabra, como tiene poder según la metafísica, va a enfermarme. Pero si yo declaro con mi palabra y cancelo la enfermedad, entonces como mi palabra tiene poder, entonces yo me voy a sanar. Yo creo que eso es algo totalmente ridículo, ¿no? Pero hay muchos que creen eso, hermanos queridos. Bien, en primer lugar está el mentalismo, que lo que estábamos diciendo hace un momento. ¿Qué es el mentalismo? El mentalismo es el principio metafísico según el cual el ser humano con solo pensar puede crear. Es decir, imagino, pienso algo, sueño y eso se debe de materializar. Ojo, otro, otro momento más quiero compartir con ustedes, porque se me vienen muchos recuerdos cuando recién comencé en este hermoso camino del cristianismo, ¿no? Otra hermana se acercó y me dijo, qué lindo, hermano César, que ahora sea usted un hijo de Dios. Mire, ahora Dios quiere a usted mejorarle la economía, quiere restaurarle la familia, quiere que usted, y así, todo cosas bonitas, por supuesto que hay cosas lindas todo esto, ¿no? Pero vos tenés que hacer algo, me dijo. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Vos tenés que mentalizarte. ¿Cómo es eso? Vos tenés que pensar. Por ejemplo, si vos querés un auto 0 kilómetros, vas a pensar en tu cabeza y en tu mente, te vas a imaginar cómo va a ser ese auto, cómo vos lo querés, de qué tamaño, todos los chiches te lo puedes imaginar. Y una vez que te lo imagines, lo vas a repetir. Vas a repetir en el nombre del Señor Jesús, ese auto es mío, yo lo declaro, yo lo creo, lo tomo, lo recibo, amén. Todas esas cosas, ¿no? Y mientras tanto, yo cuando más y más declare todo esto, es cuando supuestamente eso se va a materializar. Y de esa manera es que yo voy a recibir el auto. Bueno, todo eso es mentalismo puro. Todo eso es mentalismo puro. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros en la iglesia también, en pseudo iglesia, decir a pseudo pastores, ¿no? Recíbelo, o por ejemplo decir, más, más, más. O sea, gritan como loco, como tratando, por supuesto, de hacer entender a la persona que lo va a recibir sí o sí. Es como
no sé, algo psicológico, ¿no? El mentalismo dice lo siguiente: usted puede pensar lo que sea, desear lo que sea, soñar lo que sea, y eso se tiene que hacer realidad. Por otro lado, también está lo que es el pensamiento positivo. Esto también, lamentablemente, en mucha congregación, incluso hasta yo mismo he cometido a veces este error, ¿no? De querer ser un positivista. ¿Mm? No sé si ustedes escucharon, por ejemplo, a veces a personas decir, no tienes que ser negativo, vos tenés que concientizarte y ser positivo para que todas las cosas te vayan bien. Bueno, eso es metafísica. Y en la iglesia sucede lo mismo, ¿entienden? El positivismo. Todo eso, hermano querido, va de la mano con lo que es el mentalismo, ¿no? El pensamiento positivo, ¿no? También vamos a ver nosotros ahora, en segundo lugar, el poder del decreto. Qué tremendo esto, ¿no? Miren, solamente tenemos que razonar, hermano querido, razonar nada más. ¿Quiénes son, por ejemplo, en lo plano terrenal, quién es el que da un decreto? Alguien que tiene el poder de poder, valga la redundancia, dar un decreto. En este caso, por ejemplo, los presidentes de cada país pueden dar ese decreto porque tienen esa autoridad y decretan, ¿no? Bueno, ahora, pregunta, ¿será que nosotros podemos decretar? ¿Tenemos esa autoridad? ¿No será que estamos pasando por encima del señorío de Cristo? ¿No será que Él, Dios, es el que decreta y no nosotros? Pero sin embargo, estas personas que practican lo que es la metafísica dentro de estos lugares, se creen con esa autoridad de poder decretar. ¿Qué es lo que dice este escrito, no? ¿Qué es el poder del decreto? Es el principio metafísico según el cual mis palabras tienen poder creativo. Con solo decirlo y repetirlo varias veces, ya está. Así y tiene que suceder. Eso también es parte de la metafísica, ¿no? También podemos encontrar el poder de la afirmación. ¿Mm? ¿Y qué es el poder de la afirmación? Es el principio metafísico según el cual, por el solo hecho de repetirle a alguien muchas veces una cosa, esta, en primer lugar, va a ser creída por la persona que lo oye. Y en segundo lugar, luego de ser creída, se va a hacer realidad en el oyente. Esto a veces pasa, por ejemplo, yo escuché esto una vez en la parte de la psicología, ¿no? Que decían, por ejemplo, vos a tu hijo tenés que hacerle creer, por ejemplo, que va a ser, digamos, un actor de Hollywood. Desde chiquito se lo vas diciendo, se lo vas diciendo, se lo vas diciendo. El pequeño en su cabeza se lo va creyendo, se lo va creyendo con todo el transcurso del tiempo. En un momento dado, ya el muchacho crece y dice esto en su lenguaje. Papá, cuando yo sea actor de cine de Hollywood, haré tal o cual cosa. ¿Qué pasó ahí? De tanto tiempo que se lo fue diciendo de chiquito el padre, ahora en grande ya se lo cree y ya está hablando como que es una realidad. Voy a hacer cuando sea actor, voy a hacer tal cosa. Ya lo tiene seguro. Eso es la metafísica. Es lo mismo que estábamos diciendo en su momento. No digas que estás enfermo. Más bien declara que eres sano en el nombre del Señor Jesús. A veces, hermano querido, a veces vemos nosotros casos muy extremos, ¿no? Me tocó a mí ver a hermanos que estaban totalmente decepcionados con lo que, entre comillas, creían que era el evangelismo. Porque ellos también entraron sin querer en esto de la metafísica cristiana, quizás por ignorancia, pero entraron en todo esto y creyeron que con solo repetir que eran sanos una y otra vez, iban a quedar sanos. Pero lamentablemente no sucedió y quedan totalmente desilusionados, ¿no?
de lo que es el cristianismo. Hermano querido, también hay algo que sucede lamentablemente en estos lugares y es la sacada de dinero, ¿no? Ahora, ¿por qué será que esta gente, o sea, cuál habrá sido el fin y el motivo, ¿no? De que introdujeron la metafísica dentro de la iglesia cristiana. Bueno, ustedes saben, hermano querido, que cuando la persona quiere lucrar, vamos a hablar de estos falsos maestros, quieren lucrar, van a inventar lo que sea para agradar a las personas. Y díganme si no es lindo el solo pensar o creer de que yo con mi mente puedo cambiar la realidad. Eso es algo lindo, ¿no? O sea, hablando de manera terrenal, mundanal, los planos aquí terrenales. Pero en la realidad y en la práctica eso no sucede así. Pero a la misma vez eso les aleja muchísimo de lo que son las escrituras, porque lamentablemente las personas se creen Dios. Por eso declaran, decretan, tienen mentalismo y todas estas cosas, ¿no? Bien, tenemos también la ley de la causa y efecto. Y esto también es una práctica dentro de esta pseudo iglesia, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Todo lo que hace tiene un efecto que se manifiesta en tu vida. Todo lo que hace tiene un efecto que se manifiesta en tu vida. Los 4 principios metafísicos antes de Cristo tienen un mensaje básico. El hombre está en capacidad de cambiar su realidad por lo que piensa y por lo que dice. Esto se debe a que el hombre es un semidios y por ende tiene su misma capacidad creadora. Por eso es el título que hemos puesto nosotros, y seréis como Dios. Si yo puedo crear todo con mi mente, no necesito, hermanos queridos, a Dios. Si yo puedo cambiar mi realidad con mi mente y en mi boca está el poder, yo no necesito a Dios. Prácticamente soy un co-creador con Dios. Y eso es la mentira que lamentablemente están circulando dentro de muchas congregaciones. Hermano querido, voy a hacer un pequeño alto para ya dar los otros 30 minutos de conclusión. Quiero saludarle, por ejemplo, en Facebook tenemos a la hermana Lady, a la hermana María Contreras, tenemos también a la hermana Noemí, que también está justamente en TikTok. Doy gracias a los hermanitos que están participando en este live. Aquí también tenemos a nuestra hermana Deidi, que nos está apoyando por la parte de TikTok. Así que, hermanos queridos, yo espero que esté saliendo bien el live. Quizá por ahí un poquito medio estamos desordenados, ¿no? Pero ya vamos a ir acomodándonos mientras pase más el tiempo y agarremos un poquito más ya de capacidad para todo esto, ¿no? Hermano querido, ¿por qué esto se ingresó en las iglesias cristianas contemporáneas? ¿Por qué se ha podido sincretizar toda esta enseñanza? Y a veces es muy difícil de detectar todo esto, ¿no? Hay frases que yo tenía acá, frases que son muy popular dentro de estos movimientos, ¿no? Usted escuchó, por ejemplo, frases como, tú eres un campeón. Bueno, repítetelo muchas veces o que del púlpito te lo repitan, tú eres un campeón y te lo vas a creer. ¿Mm? Y eso lo van a tomar como una bendición de Dios, ¿no? La pobreza es pecado. Eso es algo tremendo. En mi caso, recuerdo claramente cómo en otro lugar, no en donde estoy ahora, si yo no iba todos los fines de semana con un saco diferente o incluso hasta unos buenos anillos, buenos oros, zapatos de lujo, me preguntaba el pseudo pastor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy así? Si yo tengo que estar prosperado, tener que declarar, etcétera, etcétera. Tremendo realmente, ¿no?
También de ellos, por ejemplo, dicen que la enfermedad es pecado. Tú mereces la bendición. Otra cosa que te meten en la cabeza. Arrebata tu bendición y ven por tu milagro. Todas estas son frases muy bonitas que atraen justamente a estas personas a estos lugares, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos queridos? El afán del liderazgo, en este caso americano, porque allá comenzó todo esto, fue por innovar, innovar. Toda pseudo iglesia, cuando la palabra de Dios no es suficiente, va a buscar innovar, innovar. Algo nuevo, algo que atraiga a la gente, algo que pueda retener a las personas. Y eso, por ejemplo, en este caso fue la metafísica. O si no, ustedes pueden observar los grandes eh, televangelistas que estamos viendo en estos tiempos, las mega iglesias que tienen. Escuchen a la luz de la Biblia el mensaje. Y todo es positivismo, todo es mentalismo, todo lo que está ahí es con el poder de la palabra. Han buscado innovar, ¿sí? Este escrito dice lo siguiente: todas estas enseñanzas son originarias de Estados Unidos. Qué raro, ¿no? De allá del norte ha entrado mucho lo que son todas las sectas y falsas enseñanzas que hoy en día están pululando por todas partes. El liderazgo americano, en su afán de mantener el fervor en las iglesias, cada cierto tiempo impulsan una nueva ola o moda. Se pueden mencionar varias en los últimos 30 años. La entrada de la metafísica en la iglesia hace unos 25 años. Tuve en mi mano, dice el escritor, hace 18 años, por primera vez, el libro Lo que dices, recibes. Ahí está. Título espectacular, ¿no? Y muchas veces escuchamos nosotros algunas prédicas con todo esto, ¿no? Lo que dices, recibe. En tu boca está el poder. Recibe un milagro. Tú eres un campeón. Todas estas cosas se escuchan, ¿no? Dice lo que dice recibe de un escritor americano, por lo menos hasta donde yo sé, dice, ¿no? Luego vino el movimiento profético. Esto es tremendo. Seguro que en el lugar donde usted está, están estos movimientos proféticos apostólicos, ¿no? De ahí, este es un paréntesis para que tengamos idea más o menos, de ahí es justamente que salieron los raíces hebreas, del movimiento profético o apostólico profético, salieron el movimiento raíces hebreas. Ustedes observen cómo esto se ramifica y cada vez peor las herejías, ¿no? ¿Qué más dice este escrito? Bien, ser profeta autorizado por parte de Dios. Este también es otro pensamiento u otra doctrina que tienen ellos en este lugar, ¿no? Una pregunta que hace acá el escritor: ¿puede ser estos hombres verdaderos profetas de Dios? Bueno, sabemos que lamentablemente no es así. Los que estudiamos la Biblia y la comprendemos perfectamente bien, sabemos que los profetas, como eran en el Antiguo Testamento, o los que estaban, algunos en el Nuevo Testamento, ya no están para estos tiempos. Todos aquellos que dicen recibir palabra profética de parte de Dios, más bien están inventando, ¿no? La respuesta es lógica, es no. El afán por ganar gente para demostrar su poder ministerial. Para demostrar su poder ministerial, ¿no? Se da hoy una competencia velada entre los diferentes ministerios, aunque en su gran mayoría usan un lenguaje común, ¿sí? O sea, lo que esté en ese momento de moda, ¿no? Cada cual busca la forma de sobresalir, sea con una nueva revelación, con la publicación de un libro, con la capacidad de convocatoria, etcétera. Se recurre a las más diversas estrategias para llegar a la iglesia.
se llena estadios o parques, se utilizan también para hacer todo este tipo de predicación, ¿no? De ahí que algunos no se conformen con el humilde llamado a ser pastor. ¿Mm? Hoy no quieren el título de pastor, hoy prefieren ser apóstoles, apóstoles ungidos. Hay otros todavía peor en la parte de Centroamérica. Si hay algún hermano que esté escuchando de Centroamérica, puede confirmar que ahora son querubines, serafines, querubines, ángeles, se hacen llamar así los pseudo pastores, ¿no? Ya no quieren ser pastor, eso es un título, parecería como muy de baja categoría, ¿no? Es muy lamentable realmente lo que sucede, ¿no? En ese afán de sobresalir, se echa mano de lo que sea para sacar un nuevo mensaje. Y esto fue lo que ocurrió con la metafísica. Y el peligro, hermano querido, aún sigue totalmente latente, ¿no? Hermano querido, con el fin de controlar de alguna forma a la gente para que ésta aporte para su ministerio, esto enseñan que lo que la gente quiere oír. ¿Mm? Lo que sería algo así como lo que el cliente pide, eso le voy a dar. ¿Mm? O sea, es un negocio. Prácticamente es un negocio, ¿no? Yo tenía acá algo más, quería compartirle, un segundito, por favor, hablando justamente de lo que es el diezmo, ¿no? Porque ellos tenían frases muy creativas también con todo esto, hermanos queridos. Por ejemplo, había una frase que yo me acuerdo que era muy popular, que decía algo así como, siembra una semilla de fe y cosecharás un árbol de bendición. Y eso, por supuesto, te lo tenés que creer. Esa semilla de fe, lógicamente, es dinero que uno va a depositar en estos lugares. Y en teoría vas a recibir un árbol de bendición, un árbol de bendición. Bueno, todo eso, por supuesto, que jamás de los jamás ha ocurrido. Es una mentira, ¿no? Ahora, cuando usted se pone a analizar un poco más profundo, ¿no? El origen de todo esto, sabemos bien que no procede de la Biblia, sino más bien que es una filosofía, es algo que viene ya de muchísimos años atrás. Pero en la actualidad, por ejemplo, hay muchas religiones, movimientos que practican todo este tipo de la metafísica, ¿no? Para algunos no es religión, simplemente es, como dije, una filosofía. A ver, mi hermana Lady dice algo acá, lo voy a leer. También dicen que no diezmar es robarle a Dios. Así es, hermano querido. Eso también es parte de la metafísica, hacerle creer justamente a la persona que si no diezma, y ahí usan Malaquías capítulo 3, ¿no? Justamente usan ese texto bíblico. En algún momento lo podemos tocar para entender qué es lo que realmente está diciendo Malaquías, ¿no? Varias religiones y movimientos filosóficos que también aplican la metafísica, y usted va a ver que si estas religiones, que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo, han podido de alguna manera sincretizarse con el cristianismo actual, lógicamente que no proviene de Dios. Por ejemplo, está el hinduismo, ¿no? Ya con solo mencionar el hinduismo sabemos bien que no es cristianismo eso. Hay una rama del hinduismo que se llama Advaita Vedanta, ¿sí? Ellos son los que practican también, como quien diría, a full lo que es la metafísica, ¿sí? El budismo es otra de la religión, otra de las filosofías que utilizan mucho lo que es la metafísica, ¿no? Ellos, por ejemplo, abordan preguntas metafísicas sobre la naturaleza de la realidad, ¿sí? La conciencia y la existencia a través de conceptos como el samsara o el shumshata, o sea, el ciclo de la vida, muerte y renacimiento. Pregunta. A ver, respóndame ahí, hermanito.
¿Esto tiene algo que ver con el cristianismo? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá algo que ver con el cristianismo todo esto? Después tenemos también el taoísmo. Ahí también se practica todo esto de lo que es la metafísica. Claro que no, mi hermana Deidi, nada tiene nada que ver, pero sin embargo está metido en estos lugares. Y nosotros, si esto sirve para algo, hermano, y podemos aprender, o por lo menos quizá le incentive a usted a investigar más profundamente todo esto, y teniendo este conocimiento, hermano, usted tiene que agarrar y hablar, no contender, no condenar, hablar con personas que quizá están en esos lugares para que logren salir de esos lugares, ¿no? El taoísmo, el gnosticismo, bueno, ahí tenemos otro también, ¿no? Y también hay algo que es tremendo, que es como un movimiento nuevo también que hay, que es el nuevo pensamiento. ¿Mm? ¿Qué es esto? Bueno, este movimiento moderno es intrínsecamente metafísico. Sus creencias se centran en la idea de que la mente tiene poder creativo. ¿Ves? Continuamos con todo eso porque ahí está el meollo del asunto. Y que la realidad es una manifestación de la conciencia. La ley de la atracción, presta atención a esto, ¿no? Una de las doctrinas más conocidas dentro de esta creencia postula que las personas son co-creadoras de su realidad, atrayendo lo que desean del universo a través del pensamiento. ¿Mm? Esto, lógicamente, que a nosotros nos independiza totalmente de Dios. Hermanos queridos, como usted puede observar, yo voy dejando acá un momentito a ver si hay alguna pregunta o algún comentario que se escriban un poquito ahí. Deben tap, hermanos queridos, a la pantalla. Pero como ustedes pueden observar, hermanos queridos, todo esto, y hay más, ¿no? Hay más, pero por cuestión de tiempo, ya Dios permite en algún momento poder hacer invitación para que ustedes puedan estar subiendo acá a TikTok. Seguramente que muchos de ustedes tienen testimonios para dar, ¿no? Personalmente he salido de una congregación donde se practicaba todo este tipo de cosas. Y yo sé que muchos de ustedes también, hermanos queridos. Yo sé que muchos de ustedes también. Pero hay algo que la Biblia enseña. ¿Mm? Y nos advierte. Yo sé que es algo que muchas veces todos ustedes ya lo han leído pero muchas veces. Así que no está de más leerlo una vez más, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2 en adelante. Ustedes vieron en su momento, hicimos únicamente lo que es una lectura. Hemos leído, hemos analizado únicamente este escrito, hemos tratado de explicar un poco lo que era metafísica, pero ahora vamos a ver a través de la Biblia cómo ya nosotros, el Espíritu Santo, lo estaba advirtiendo hace más de 2000 años y ya sucedía todo esto, por supuesto, en la iglesia primitiva. Segunda de Pedro, capítulo 2, y el versículo 1 dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición repentina. Miren, hermanos queridos, lo que está diciendo acá, que va a haber esos falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Y que van a introducir de manera encubierta todo tipo de herejía. Y una de las herejías que lamentablemente está en estos tiempos es esto de la metafísica dentro de la iglesia. Yo declaro, yo decreto, recibe tu milagro, en tu boca está el poder, voy a mentalizar tal cosa y lo voy a proyectar, por supuesto, y eso se va a materializar. Todo eso es justamente esoterismo puro. Son esto que dice el apóstol Pablo, que han entrado estas enseñanzas de manera encubierta.
A ver, mi hermana Lady está haciendo un comentario en Facebook, dice, todo esto de la metafísica le abre la puerta a los demonios, que hacen creer a la persona engañosamente que tienen poder sobrenatural. Gloria a Dios. Así es, mi hermana querida. Abre puertas totalmente a los demonios. ¿Mm? Y un pensamiento que esto es pensamiento mío, no digo que usted lo tenga, ¿no? Pero si estas personas que están en estos lugares practican este tipo de metafísica, ¿podemos llamarlos hermanos? Personalmente creería que no, ¿no? Continúa el apóstol Pedro en el versículo 2 diciendo, y muchos seguirán sus caminos de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dígame si no es real. El camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería de vosotros. Y es lo que decía hace un momento la hermana Lady acá también por Facebook. Si no lleva tu diezmo al alfolil o a la donde sea, estás robando a Dios. No le estás creyendo a Dios. Y todo eso, por supuesto, es una burda mentira, ¿no? Hermanos queridos, saltando un poquito más y llegando al versículo, por ejemplo, 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. ¿Qué creen, hermanos queridos, que cuando están diciendo te reprendo, recibo, etcétera, etcétera, qué están haciendo? Están despreciando el señorío. No son simplemente palabras tiradas al viento. Es un desafío contra Dios mismo, hermanos queridos, contra el señorío de Cristo, ¿no? Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor. Y los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia que nosotros, se atreven siquiera a hacer lo que hacen estos sinvergüenza dentro de la iglesia, ¿no? Versículo 12. Mas estos, blasfemando de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por naturaleza para presa y destrucción, perecerán en su corrupción, recibiendo el pago de su injusticia, ya que tienen por delicia el poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros se recrean en sus errores. Hermano querido, usted puede seguir leyendo lo que es Segunda de Pedro, capítulo 2, pero hay una seria advertencia con todo esto. ¿Por qué hacemos este tipo de mensaje de apologética de la fe? Porque hay que advertir a muchas personas, a muchos amigos, incluso hermanos que están metidos en estos lugares, que están bastante confundidos y están practicando, lo que bien dijo la hermana, doctrinas de demonio. Hermanos queridos, no sé si tienen algún comentario. Lamentablemente, como dije, no puedo invitarles, pero pueden escribir ahí un poquito. Yo voy a estar saludando acá en TikTok. Hay varias personas que están entrando. Bueno, entran, salen. De todas maneras, damos la bienvenida. Hermano Eduardo, creo que Eduardo es una persona conocida de otro TikTok, de otro en vivo. Si es él, los saludo. ¿Qué tal? Bendiciones, hermano querido. Walter Timana también. Bueno, hermana Lady, firme ahí. Gracias, mi hermana querida. Juan Gaspar, también saludo. Dios te bendiga, hermano querido. Omega, también se hizo presente. Bienvenido sea. Bueno, User, que no sé quién será.
Felipe Reyes, bienvenido, hermano querido, Dios te bendiga. Y en Facebook también tenemos, como dijimos, a la hermana María Contreras, a la hermana Noemí, que es la hermana Lady, también tenemos ahí, dando gracias a Dios, por supuesto, con todo esto. Yo espero en el Señor que haya quedado algo claro. Si hay algo que preguntar, lo pueden hacer ahora. Si no, vamos a ir cerrando por ahora esta transmisión. Es una segunda transmisión. Ténganme un poquito de paciencia, hermanos queridos. Ya vamos a ir mejorando con el tiempo. Pero bueno, es lo que hay. Y me voy a ir despidiendo. Muchas gracias. Esto va a quedar grabado en Facebook. Luego, si Dios permite, lo voy a estar subiendo también lo que es en TikTok. Gracias, hermanos queridos. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Adiós.